Sobre la naturaleza del espacio vacío. En tejidos urbanos autoproducidos. Caso de estudio, Escuela de Boxeo Jairo Rusa. Barrio José Félix Rivas 6, Petare Norte, Caracas. Sobre la naturaleza del espacio vacío en tejidos urbanos autoproducidos. Caso de estudio, Escuela de Boxeo Jairo Rusa, Barrio José Félix Rivas 6, Petare Norte, Caracas. Tesis doctoral para optar al título de doctor en urbanismo. Profesora, arquitecto, magíster cienciario Marisabel Peña de Urbina, tutora, profesora, doctora, arquitecto Guadalupe Tamayo de Manrique. Febrero 3, 2025. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Instituto de Urbanismo. Índice de la presentación. Capítulo 1, marco teórico. 2, mapeando espacios y cualidades. Capítulo 3, el caso de estudio, 6 lugares. Capítulo 4, evolución e impactos, un antes y un después. Capítulo 5, sobre la naturaleza del espacio vacío en tejidos urbanos autoproducidos. Capítulo 6, conclusiones y hallazgos. Capítulo 1, marco teórico. Una cita. No hay espacio sin gente. No hay gente sin espacio. Henri Lefebvre. Se busca comprender la manera de significar el espacio no ocupado en Petare Norte en un área específica, considerando el impacto espacial que tiene un evento determinado, como es la ubicación del ring de boxeo en distintos escenarios del entorno de la Escuela de Boxeo Jairo Rusa. Y luego, cómo esta activación temporal del espacio transforma tanto el espacio físico como el espacio social. Es decir, las interacciones que se suscitan en torno al ring y el significado que otorgan los asistentes a dichas exhibiciones públicas. Áreas autoproducidas en reconocimiento a una acción conjunta física y social. El camino andado, de La Vega a Petare. Todo comienza con la participación ganadora en el concurso Fundacomún Cameva, con el Plan de Habilitación Física de Barrios en 1999 en el Carmen, La Vega. A mano izquierda podemos ver dos planos en la misma escala, uno del barrio del Carmen y otro de un fragmento de la ciudad de Venecia, ambos mostrando su capilaridad en un plano llamado diapo positivo-negativo. A la mano derecha vemos una fotografía, un collage entre Río Maggiore y La Vega hecho en 2003 para las participaciones de la Bienal de Venecia de Arquitectura en 2000 y la Bienal de Venecia en 2003. De la planificación, entonces, hay un paso al diseño urbano y a la planificación y a la participación comunitaria. En 2003 construí la casa comunal en el Carmen de la Vega, tuve oportunidad de visitar Medellín, de incorporar una fotografía de la avenida principal de José Félix Rivas, sin saber de este trabajo en ese momento, en el libro Caracas del Valle al Mar, una guía de arquitectura y paisaje. También de participar en el diseño de mejoras para comunidades autoproducidas como El Pozo, La Esperanza, El Calvario, Vista Hermosa, La Vega, Costa de Vargas, San Pedro del Río y Los Teques. Y también de proyectar la Escuela de Boxeo Jairo Rusa en Petare Norte. Para pasar entonces al apoyo y a la consolidación de espacios públicos en 10 comunidades autoproducidas en Caracas con la experiencia de Caracas City 450 entre 2017 y 2021. Esto me lleva a dos imágenes iniciales para esta investigación que van una del Teatro de Shakespeare en Londres, con un teatro sin techo que balconea sobre la escena, a el ring de boxeo en la calle de la Montañita en Petare Norte. Se parte entonces de la observación de la apropiación temporal representada por el ring itinerante desde una orientación etnográfica que nos impele a mirar el espacio urbano a través de la experiencia directa de sus usuarios y sus protagonistas, contribuyendo a observar aspectos humanos de la forma urbana.
La construcción social del caso me llevó a la identificación de los actores desde una perspectiva psicológica. El primer actor es el titán, es Jairo Rusa, el líder de la escuela de boxeo. Su casa es el hogar de la familia, la sede de la escuela, del comedor, del gimnasio, en fin, de todo. Él carga con el mundo en sus hombros y además dice yo los voy a salvar del mal. Por otra parte está el Robin Hood de Petare, que viene siendo Wilexis, un vecino y pran de la zona que habita en José Félix Rivas 8 y trabaja junto a una banda de 200 jóvenes armados en el contexto de la escuela de Jairo Rus. Los vecinos y el síndrome de Estocolmo. Hay momentos en que los vecinos de la zona sufren del síndrome de Estocolmo, es decir, colaboran voluntariamente o no con Wilexis porque creen que con él pueden proteger más sus vidas que con el Estado, con los diferentes cuerpos de seguridad. Hablando de la apropiación social del espacio urbano y los escenarios, podríamos ver estas dos fotografías, una de Helmut Neumann de 1934, donde vemos un señor que saca el sillón de su casa y extiende el área social a el espacio público, que es un camino de tierra. Por otra parte, vemos en la foto de la derecha de Carlos Germán Rojas, un par de amigos jugando dominó sobre un resquicio que queda entre unas viviendas. Si hacemos referencia al diseño urbano, el diseño urbano diría que la ciudad es la expresión material de la vida social. Si lo vemos desde la psicología ambiental, diría que la apropiación social del espacio va más allá de los términos legales. Si lo vemos desde la antropología, nos asegura que en el barrio se diferencia el adentro del afuera. Todo esto me llevó a una búsqueda de interacciones simbólicas entre las personas y el espacio físico y hacer unas tablas donde comprendí y analicé las categorías de análisis para estos términos, desde puntos tan disímiles o similares como la sociología urbana, en el que se habla del apego de la comunidad, o de la geografía, que se habla de la territorialidad, de la sociología, que habla de la paralegalidad, también la geografía nuevamente, que habla de la topofilia, o de la psicología ambiental, que habla de la apropiación del espacio, del apego al lugar, de la identificación del lugar, de la identidad urbana, de la identidad social urbana, hasta el diseño urbano con temas de paisaje urbano y lugar, la ciudad como espacio y expresión material de una vida social, en diseño urbano también como cuáles son los instrumentos de identidad urbana, que muy conocidos de Kevin Lynch, o la ciudad como forma, como recinto urbano, y como sus elementos básicos de llenos y vacíos, y de monumentos y lo vernáculo. También una expresión muy importante de Jane Jacobs, quien asegura que el éxito de las grandes ciudades y de la vitalidad de las mismas está en sus calles y en la actividad que se mantenga 24 horas. Y de ahí viene entonces la famosísima frase, muchos ojos en la calle. Me quedo con la expresión de Germán Samper, arquitecto, que dice que los espacios exteriores de la ciudad se construyen con la piel de la arquitectura. También los conceptos de paralegalidad, violencia y crimen del profesor Roberto Briceño León son oportunos para este caso cuando hablan de la velocidad del proceso de urbanización que nos dio evidencias entre 1950 y 2000 de una velocidad que evidenció la incapacidad del Estado de asimilar el crecimiento de la población. Quedaron entonces sin legitimidad aquellas estructuras autoproducidas, sin servicios integrados y excluidos de contratos sociales. La paralegalidad se refiere a la territorialidad y normas sociales de coexistencia, ejercidas por bandas y pranes a través de la violencia
paralelamente a la normativa de la ciudad planificada. Una cita que nos hace reflexionar es la que dice el profesor Roberto Briceño León y que nos hace reflexionar sobre que solo la fuerza moral de las madres logra oponerse a la violencia del barrio. Capítulo 2. Mapeando espacios y sus cualidades. El tejido autoproducido es un espejo de los que quedaron al margen de lo planificado, fuera del Valle Principal de Caracas, donde se ubican la mayoría de los espacios de carácter público. Entonces, ubicados en tejidos urbanos autoproducidos, quedan forzados a densificar en vertical, agudizando su hacinamiento, ocupándolo casi todo, sin servicios o espacios públicos como tales, y quedan inmersos en un mundo paralegal. La investigación trata de descubrir el papel de estos espacios en los procesos ciudadanos con sus formas, digamos, que podríamos llamarlos URBs, desde sus usuarios que lo producen, digamos, cívitas, mientras establecen una manera de gestionarlo, digamos, polis. Hagamos un acercamiento y para ello vamos a hacer un mapeo local, entendiendo la totalidad de la ciudad de Caracas. El primer plano, que es un plano que hace la referencia a la Caracas fundacional, nos hace ver que hubo ciertos núcleos con el trazado de Indias, entre los cuales está el de Petare en el extremo este de la ciudad. Otro mapeo que hacemos es sobre la violencia y vemos que hay mayor color, más oscuro, justamente hacia las periferias. Y también sabemos que la composición de esta cantidad de violencia que tiene la ciudad, en su mayoría son de jóvenes excluidos de estudios y trabajo. Por otra parte, en este plano de Cava, vemos un reflejo de Caracas autoproducida y con sus oleadas en el tiempo. Con respecto a las oleadas, es importante ver que la mayor oleada ocurrió entre el 66 y el 84, con un 126% de ocupación, mientras que entre el 84 y el 2014 la ocupación va a un 43%. Podríamos decir entonces que Caracas tiene tres tramas diferenciadas: la tradicional de paredes urbanas continuas, la moderna de edificaciones aisladas y la autoproducida de un grano menudo y orgánico. Seguimos con el acercamiento mapeando local y lo primero que vemos es Petare con forma de mariposa en plano en el extremo este de la ciudad, para después ver entonces una aerofotografía de lo que es Petare Norte, donde se puede ver su densidad, la casi inexistencia de espacios vacíos o verdes. Hay una densidad de 455 habitantes por hectárea y unos 109.000 habitantes aproximadamente. Hasta que vemos la huella topográfica correspondiente a José Félix Rivas 6, que es justo en la parte interior de esta forma, digamos, como de un jamón donde queda el hueso, pues allí estaría José Félix Rivas hundida al punto que topográficamente no se ve la montaña que ve toda la ciudad. En el cuadro de definiciones sobre el espacio vacío, acudimos a entrevistas y cuestionarios realizados durante el 2021 y 2022. Se les hizo preguntas sobre la identificación de aquello que consideraran espacio urbano o no ocupado, sus usos, la propiedad, el significado de estos espacios, el concepto de estos espacios, hasta que finalmente logramos identificar con ellos qué sí era posible identificar. Son aquellos espacios únicos a cielo abierto como la calle o como una cancha que podía ser techada. Los espacios intermedios que tienen una condición de ser afuera, adentro, como un alero, un corredor o una pérgola. Y aquellos que se repiten mucho, que corresponden con la capilaridad urbana del lugar, que engloban lugares como callecita, callejón, vereda, camino, escalera, rampa, escalera. Algo importante es que cuando nosotros preguntábamos
a la gente de quién es la propiedad de esos espacios no ocupados, la mayoría afirmó, aseveró que de nadie. Mapeando global, ahora la referencia va a ejemplos de arquitectura urbana para lograr una aproximación espacial y también de escala. El primer ejemplo es el Teatro de Globe en Londres, el Teatro de Shakespeare de 1599, rehecho en 1997 de aproximadamente 33 metros de radio en planta. El Teatro del Mundo de Aldo Rossi de 1986 en Venecia, en Italia, un teatro vertical de apenas 9 metros de ancho y 5 niveles de altura, con un techo hecho también en madera. En el caso de Isabella Stewart Gardner, en el museo, hace un teatro Renzo Piano de una planta de 15 por 15 con un techo ligero y que ve también al cielo con unos 15 metros de planta. Capítulo 3, el caso de estudio. 6 lugares. Nos aproximamos entonces desde lo fenomenológico, partiendo del marco teórico del diseño urbano, con apoyo de la antropología urbana, apreciando diversas fuentes documentales que construyen un conocimiento del caso, basados en registros, levantamientos de lo mesurable en el sitio, es decir, de las dimensiones urbanas, incluyendo aspectos intangibles ligados a su dimensión humana, es decir, encuestas, entrevistas, fotografías y videos que ayudan a precisar sus aristas cualitativas. El análisis comprendió la revisión de 116 videos, 416 fotografías que muchas veces proporcionaban los textos que no existen, pero que daban fe de una actualidad y unos registros únicos, textos de diversos campos, fuentes noticiosas, redes sociales, numerosas visitas y entrevistas a usuarios y protagonistas que se completaron en mayo del 22. Si hacemos un poco de historia sobre el boxeo de una manera muy breve, podríamos decir que el boxeo es un deporte de contacto y de combate que se practica dentro de un cuadrilátero que va elevado del piso, donde dos personas de similares condiciones en peso luchan con unos guantes acolchados y se enfrentan a un duelo utilizando únicamente sus puños. En Venezuela se ha practicado desde el año 1924, y es muy frecuente en comunidades populares. Si vemos la foto de la izquierda, es un ring al aire libre en sus orígenes que datan de 1892. Si vemos a la mano derecha, hay un casus clay adolescente que corresponde a las edades de justamente del caso de estudio. En la derecha inferior está Morochito Hernández, nuestro único campeón olímpico, y en el medio, con una franela amarilla, el líder de la escuela Jairo Rusa, el boxeador Jairo Rusa. Por otra parte, las medidas oficiales del ring son 6 por 6 metros y es importante el concepto de White que habla sobre triangular o triangulación y dice que en la medida que uno inserta un objeto, un elemento dentro de un espacio vacío, comienzan las reacciones y las interacciones. Jairo Rusa tiene 106 niños y niñas a cargo, 3 turnos de entrenamiento diario, comen durante la semana con un seguimiento nutricional y de peso, hacen tareas dirigidas a diario y las clases se complementan con las presentaciones del programa de boxeo en los espacios abiertos del contexto de la escuela, es decir, en José Félix Rivas 6 y en Petare Norte. Estas fotos son importantes, sus miradas, sus personalidades fueron tomadas dentro de la escuela por Roberto Mata. La escuela de boxeo de Jairo Rusa es como una bisagra. Se abre a 2 espacios, uno hacia adentro, en educación escolar, y otro hacia afuera, en la práctica del boxeo que los muchachos del barrio hacen en sus espacios abiertos. Jairo repite mucho, yo los quiero salvar del peligro.
La escuela es el último nivel de su vivienda, que apenas tiene un ingreso por una escalera tortuosa y arriba los podemos ver vestidos de gala en una foto hecha por Elizabeth Schumer. También los planos que presentamos tienen unas superposiciones con el Boulevard del Carmen y con el Teatro del Globo, solo para darnos idea de la escala. Si vemos los diferentes niveles de la edificación a la cual hay que entrar a través de esta escalera que se llama por todos la escalera de la muerte en vista de la cantidad de víctimas que hubo en ella, podemos ver que escasamente cabe el ring y que bueno, que tiene muchos compartimientos en los cuales están los espacios de las tareas dirigidas, el nivel de la cocina y el lugar donde acomodan un comedor para tantos niños. Viendo el itinerario y el cronograma del día cuando sucede el programa de boxeo, vemos que hay desde el número 1 una salida desde la escuela, van caminando hasta otro gimnasio llamado el gimnasio Moncho Navas, que queda en Las Vegas de Petare, o sea, abajo, donde lo pesan y donde desayunan, para después trasladarse al lugar donde instalan el ring, que en este caso sería en la calle San Guillermo, que queda en la periferia norte de Petare Norte. Después comienzan a instalarse también ventas de ocasión, artículos deportivos, ventas de licores que lo hacen indiscriminadamente a todas las edades. Luego llegan el equipo, los otros 6 equipos de combatientes, se hacen 15 combates hasta que finaliza con un ganador de la tarde. En esa ocasión, Diana, una niña de 15 años, fue la ganadora de la tarde. El interés de la investigación se centra en la activación temporal del ring itinerante en el contexto de Petare Norte. Aplicaremos a cada uno de los estudios de los lugares la superposición de los referentes de arquitectura urbana, es decir, los teatros sobre planos y los ojos tomados de los dibujos de Le Corbusier sobre las fotografías para demostrar su densidad y su visibilidad. El primer lugar es una plaza, la estación de metro Palo Verde. A mano derecha tenemos una tabla que habla de todo lo que hubo que recabar como información desde el conteo de los asistentes, qué tipo de asistentes eran, si eran vecinos, jóvenes, colegiales, boxeadores, niñas, mujeres, visitantes, qué tipo de actividad se realizó, si habían bebidas, alcohol, kioscos, si había gariteo, si había medios de difusión, selfies, prensa, si había protección social, si habían armas, música, si observaba cómo era la actitud de la gente presente, simples observadores, con euforia, aupaban, aplaudían, eran pasivos, estaban de paseo, de paso, o estaban intoxicados y eran agresivos. Finalmente, los datos de cuántos datos fueron revisados y de qué tipo, fotos, videos. En este caso, fueron unas 695 personas que estuvieron asistentes alrededor del ring. Y no es casualidad que elijan los pugilistas este lugar como el lugar de mayor visibilidad, ya que siendo el final de una línea de metro, tienen alrededor de 1 millón de pasajeros al año que se moviliza por esta estación. Los boxeadores les da pues mucha visibilidad y poder tener esta tarima y tiene sin embargo un carácter de frontera. Si vemos las superposiciones y las aproximaciones en planos y en fotografías a la estación de Metro Palo Verde, vemos la superposición con el Boulevard del Carmen, también la superposición en 3D del Teatro de Globe. En sección vemos el Teatro del Mundo o el Teatro de Isabella Stewart Gardner. Todos ellos nos hablan de unos bordes extremadamente altos y también en cierta forma lejanos. Y a pesar que en la superposición de muchos ojos sobre el ring se ven, los que realmente próximos están son casi 700 almas. Si vamos al lugar 2,
vemos que son dos canchas, las terrazas Mercal. Geográficamente están en el centro de la olla topográfica de José Félix Rivas 6. Hay dos situaciones completamente diferentes. En la terraza superior están techadas con los contextos de vecinos a lo lejos. También tienen un primer plano con un muro de unos 5 metros de alto y con unas caminerías superiores desde las cuales la gente balconea y lo ve, pero con cierta distancia. En cambio, abajo, en la terraza de abajo, sin tener un espacio definido donde ponen la cancha, el ring de boxeo, fue el lugar que inicialmente Jairo Rusa prefería para exhibir el programa de boxeo. Sin embargo, las tensiones políticas llegaron a tal extremo que no fue posible, no lo permitieron. El tercer lugar es el final de la calle La Montañita, una calle con dos curvaturas diferentes en cada uno de sus lados, con dos alturas diferentes en cada uno de sus bordes. Uno llega hasta tener 5 niveles de balcones y tiene un aforo de unos 120 personas presentes. Em, en este caso, ocurre algo que podríamos referir, como diría Gordon Pullen, a lo que se llama la intimidad urbana, porque proporciona un estado de confort y de control que hizo posible que durante unos ciertos años la escuela de Jairo Rusa tuviera tomado este espacio como su escenario para hacer las contiendas, no solo con los pertenecientes a la escuela, sino también con otras escuelas que venían a combatir. Por otra parte, es importantísimo ver la sección y la superposición con el Teatro del Mundo, que es prácticamente idéntico en su sección y en su planta. El cuarto lugar, otra calle, esta vez la calle principal de José Félix Rivas, que tiene un aforo un poquito mayor de 150 personas y donde apenas hay espacio alrededor del ring. Por supuesto, la actividad se entera todo Petare de que está ocurriendo ring en la calle y en la calle principal porque hace las veces de tapón. No es posible poder circular, pero hay el efecto de tener muchos ojos en la calle. En la sección con el Teatro del Mundo se ve la diferencia con respecto a la calle anterior en la montañita. El caso 5 es una cancha techada llamada Tito Rojas por el afecto a este personaje de la zona y queda en La Bombilla, en la zona 1. Este lugar es un lugar en que no solamente hay combates de boxeo, sino que también hay la Copa de Navidad y bueno, hay una cantidad de actividades que van identificando el lugar como una actividad más bien de plaza cubierta. Tiene tres de los lados con bordes pequeños de viviendas que de alguna manera están viendo lo que sucede siempre en esa calle. De manera que tiene una situación un poco de plaza cubierta, como la plaza cubierta de la UCB. Podríamos decir entonces que en este espacio tan definido en sus bordes y con una comunidad tan cohesionada, es el lugar favorito y lo han hecho de una manera intuitiva, sin identificar que realmente lo usan como una plaza cubierta. Finalmente, el sexto caso es en la calle San Guillermo, una calle que es convergente en su geometría y en la cual se da una situación de ubicación que permite que se acerquen la seguridad municipal y también la paralegalidad. Todos los eventos se dan con permisología de la paralegalidad, siempre. ¿Qué sucede? Que mientras ellos dan ese permiso, hay un alto al fuego y también un alto al comercio de drogas. Importante en estas fotos ver también cómo hay una mirada que cierra con la perspectiva del tejido autoproducido que arma un escenario que tiene un sabor específico y una identificación única. El ring juega entonces el papel como mediador entre el afuera y el adentro. 4. Evolución e impactos, un antes y un después.
Vamos a hablar de los impactos, que son muchos, desde el impacto sónico, que puede medirse en las vibraciones que todos sienten primero los que asisten sobre el cuerpo. Así serán los decibeles que se usan, hasta poner las manos sobre las superficies de los edificios que vibran con el sonido, el nivel del ruido que significa la presencia del ring con lo que viene, que es la transmisión de la música, la transmisión de las peleas, de los combates, y que llena todo el espacio sónico con esa vibración. Eso es alrededor de 12 horas como mínimo cuando hay una actividad de ring. El impacto espacial, que significa que al triangular el espacio poniendo el ring de boxeo, hay apenas un espacio que resta que permite que la gente circule. En cuanto al impacto social, hay unos que se oponen de frente a la presencia del ring en la calle, pero hay otros que se benefician enormemente, como son los alumnos, los pupilos, que, bueno, sienten que su autoestima se fortalece. Por el lado del impacto económico, se ve que hay muchísima actividad que lo genera esta actividad durante 12 horas continuas. Se sabe a través de lo que supimos de entrevistas que no hay venta de drogas porque hay un acuerdo de no comerciar con drogas por la paralegalidad. Y también hay un impacto político porque, por una parte, en todos los otros lugares que estaban dentro del Petare Norte, nunca hubo presencia del Estado, mientras que ahora, cuando pasaron el ring para esta calle, entonces hay presencia policial. En la evolución de qué ha pasado con esta práctica del boxeo en la calle, primero hubo las migraciones, ocurrieron las migraciones acentuadas a partir de 2017 que afectaron de alguna manera esta actividad. También la violencia urbana que se desató en 2020 con las refriegas armadas que tuvo Wilexis y su banda durante una semana continua hicieron que muchos se mudaran definitivamente de Petare y que bueno, que justamente no se pudiera ejercer los programas de boxeo en la calle, era absolutamente imposible. Y tercero, la pandemia del COVID-19 que durante el año 20 y 22 mantuvo ciertas restricciones de movilidad y bueno, la obligatoriedad de estar dentro de sus casas. Esto entonces tuvo una consecuencia de el desplazamiento del ring a las zonas periféricas del tejido autoproducido y también la accesibilidad de las autoridades municipales que no podían entrar y también la protección paralegal. O sea, esto movilizó un acuerdo de hacer estas actividades en zonas periféricas con estas dos participaciones que antes no se daban. Sobre la naturaleza del espacio vacío en tejidos urbanos informales. Podríamos afirmar que la discontinuidad entre el sistema de espacios vacíos y la autonomía de cada lugar en su desenvolvimiento físico y social es algo habitual de los desarrollos urbanos autoproducidos. La naturaleza de los espacios vacíos estriba en la espacialidad que resta al no ser ocupado y el uso que de ellos hacen sus habitantes. Lo urbano público se ve entonces como un espacio de convivencia en el tejido urbano autoproducido y se entiende como la presencia de una tensión con el otro y la negociación de su apropiación temporal. Es decir, el que pone su mercadito temporal o el que va a hacer una procesión o que va a llevar un muerto de un lugar a otro, son espacios multipropósitos. En la esquina izquierda hay una fotografía en la cual se demarca espacialmente el límite entre lo que es el adentro y el afuera del autoproducido. Y es un símbolo físico, pero también intangible,
una tanqueta blanca diciendo, esta es la autoridad, hasta aquí hay un tejido y hasta acá hay otro. También hay unas definiciones en la foto de la izquierda inferior que definen el adentro, el afuera, el privado, el público, esto es mío, esto es tuyo. Es interesante y es repetitivo. Capítulo 6. Hallazgos y conclusiones. El primero, el vacío. Los espacios públicos en lo autoproducido en José Félix Rivas 6 pueden resumirse a canchas y a calles. Ambos siempre son residuos de lo construido. Hoy en día podría agregarse también las platabandas, pero las platabandas son de acceso a través de un espacio privado. Por otra parte, interesante ver esta referencia que traigo de este libro de cuentos de niños que se llama La calle es libre, donde hace referencia a la superposición de actividades en un mismo espacio o a la autoconstrucción o a la autoproducción de los espacios de recreo. En los dibujos Noli, que son unos dibujos, un instrumento del diseño urbano sobre lo autoproducido en dibujos y el vocabulario urbano de cada ciudad, podríamos decir que en el caso de lo autoproducido, el espacio vacío siempre queda definido por aquello que está construido y lleno y ocupa. Es decir, ese es el lleno. Mientras que los espacios residuales con geometrías totalmente imprecisas son los vacíos. Con frecuencia también vemos que los niveles superiores no son iguales a los niveles inferiores, es decir, que se expanden y ocupan verticalmente el espacio vacío, con aleros o con voladizos. En los dibujos Noli, entonces, existe un vocabulario propio de los tejidos autoproducidos, que se plasman y hacen de lo que se llama un encaje de redes capilares. Podríamos ver entonces la calle, la callecita, el callejón, la calle ciega, la rampa, escalera. Las escaleras son un tema que se repite con frecuencia. Y los aleros o voladizos que difícilmente pueden dibujarse debido a la permanente renovación y cambio de, de las estructuras que no paran, sino que están 24 horas modificándose. Los voladizos y los aleros no cubren al peatón, son la apropiación del vacío en vertical. Vamos a el tema de muchos ojos en la calle o en la cancha. Parafraseando a Jane Jacobs y su famosa frase de muchos ojos en la calle, podríamos aseverar que es aplicable al tejido autoproducido en cuanto se refiere a su mayor seguridad y vitalidad, mientras existan muchos ojos en la cancha o en el ring. Jane Jacobs, una activista de derechos urbanos, es la autora de Death and Life of Great American Cities, donde dice esta famosísima frase. Por otra parte, otra herramienta a la cual acudo o convierto en una herramienta, así como muchos ojos en la cancha o en el ring, son los ojos de Corbusier. Estos ojos en los dibujos de Corbusier, aplicados a las fotografías de cada caso de estudio, grafican la visibilidad, la vitalidad y la densidad de usuarios en los espacios durante los eventos de boxeo. Podemos poner como ejemplo muchos ojos en el ring desde los distintos bordes bajos que aseguran un control visual en el caso de la cancha Tito Rojas. Mientras que en el caso de la estación Palo Verde, a pesar de que hay muchísimos más ojos en la cancha, son más numerosos, pero quizás la seguridad no prevalece. Entonces se establece hay una reflexión que hacer con respecto a lo íntimo versus lo público, o lo seguro versus lo expuesto a riesgos, o la atmósfera de la experiencia versus las percepciones intangibles. Sobre el lugar o el no lugar. Ahí la pregunta. Una cita de Marco Ye dice, si un lugar puede definirse como lugar de identidad relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad
ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar. Ahora, si bien para Marco Y el no lugar es aquel donde nadie se detiene, esos son precisamente los lugares seleccionados para la ubicación del ring de boxeo por la Escuela de Boxeo Jairo Rusa. Para esto traigo esta fotografía que precisamente nos da la escuela de Jairo Rusa, donde se ve que está gente bajándose de un autobús de un colectivo, de transporte colectivo, la gente moviéndose en una escalera que no se detienen, a la vez hay unas ventas de ocasión, hay una señora con su hija que están observando el boxeo mientras hay tres protagonistas jóvenes mirando la cámara en el centro de la fotografía. Las percepciones intangibles. Los significados de estos espacios vacíos varían según sus usuarios. La escuela de boxeo, los comercios de ocasión, los pugilistas, los representantes, los visitantes de ocasión, los líderes de bandas, la paralegalidad, las autoridades estatales, las percepciones intangibles sobre los espacios vacíos en tejidos autoproducidos van ligados a sus usuarios y las memorias en ellos vividos, que construyen la memoria colectiva del lugar. Los protagonistas, la paralegalidad y otras dolencias. Los verdaderos protagonistas son los jóvenes de la zona. Ellos buscan un horizonte propio en un paisaje hostil, muy difícil, donde deben surfear para encontrar los caminos que evadan el mal. En la derecha vemos una foto que hay poco que agregarle en texto, pero dice un PRAN y sus símbolos de poder. Es una foto de Ronald Piso Ferrato, muy reciente, de 2021, y otra prueba que damos al tema de la atmósfera de la violencia podría ser esta noticia aparecida el 4 de febrero del 24 que dice que Wilexis habría asesinado a su hijo por revelar información. De Petare a Kazajistán. Una referencia de una entrevista con Jairo Rusa nos dice que mostrarse y mostrar sus aprendizajes afuera los fortalece y les identifica con su equipo y con su origen, es decir, con el barrio José Félix Rivas 6 en Petare. En 2023, el entrenador e hijo de Jairo Rusa, Jairo Anthony Rusa, gana la medalla de bronce en México. Después, William Flores, otro exalumno, en noviembre del 2024, se disputó el título internacional de la Asociación Mundial de Boxeo en Dubái. Y finalmente, Diana Maestre, la campeona de la tarde, de aquella tarde que tuve oportunidad de hacer el registro, alumna también de la escuela, ganó medalla de bronce en la categoría de 57 kilos en el Mundial de Boxeo Femenino celebrado en Kazajistán en 2024. Jairo Rusa dice, lo importante no es que ellos sean boxeadores. Mi meta es fortalecerlos para que ellos, mediante el trabajo duro, la constancia y la disciplina, alcancen lo que sea. La proporción del vacío, los aportes de la arquitectura urbana. Esta referencia es de Mies van der Rohe que dice, sabes, en arquitectura la proporción es, no son siempre las proporciones y las cosas en sí mismas. Muchas veces la proporción está entre las cosas. Sabes, aun cuando no haya nada, hay proporción. Llevado al caso, podríamos decir que la proporción del vacío de estos espacios exteriores puede vincularse a edificaciones como teatros verticales con o sin techos, que conceptualmente guardan relación espacial y escalas urbanas. También son espejos de lenguajes de vida, es decir, el verbo y la violencia. En el resumen de superposiciones y de aproximaciones a lo mesurable en planos,
Hay primero la categoría de plazas en la banda superior, después los tres siguientes en cuanto a calles, bien sean cóncavas, sinuosas o convergentes, y las dos últimas en cuanto a canchas techadas o no techadas. En el primer segmento, las superposiciones se hacen con otros espacios reconocibles para los habitantes de Petare, como la plaza de Petare, que se llama la Plaza Sucre, la Redoma de Petare o el Boulevard del Carmen en Petare Sur. También las superposiciones con arquitecturas urbanas en el recuadro de la derecha, en el cual ya las tres dimensiones toman una importancia muy, como lo hemos visto, importante por contraste o por similitud. La naturaleza del espacio vacío en tejidos urbanos autoproducidos. La autoconstrucción o la autoproducción es la cara visible de lo que fue un lugar vacío en la ciudad, del cual la gente se apropió no solamente para vivir, sino para ser parte de un tejido social. ¿Para qué? Para recrear sus vivencias, darles continuidad a sus expresiones culturales, crear formas de organización, en fin, para reproducir un mundo sociológico, antropológico, cuyas variantes fortalecen el trabajo comunitario y la creación de ciudadanía en escenarios tangibles. El vacío que resta en el espacio de la calle, es decir, el afuera, con el ring de boxeo, como se ve aquí, reformula temporalmente su percepción espacial. La aparición efímera del espectáculo del ring de boxeo en espacios exteriores desafía la territorialidad existente determinada por la paralegalidad y negocia con la aprobación de otras voces de la comunidad sobre el uso del espacio urbano no ocupado y parte de la memoria colectiva de sus moradores. Entre los hallazgos, entonces está lo espacial inesperado, lo que resta es lo público y la arquitectura urbana, es decir, el espacio que queda vacío, es como el ámbito del diseño urbano que es sujeto de esta investigación. Recapitulando, la naturaleza de los espacios vacíos estriba en la cualidad de la piel de su arquitectura con la espacialidad que aquello que resta queda al no ser ocupado y el uso que de ellos hacen sus habitantes, transformando un espacio físico y construyendo un espacio emocional con significados únicos que forman parte de un imaginario colectivo y de su comunidad. En las reflexiones finales, podríamos decir que somos una unidad funcional en tres tejidos urbanos diferenciados en la ciudad de Caracas, en donde lo autoproducido permanece excluido. Sin embargo, quizás solo los habitantes de las zonas autoproducidas son los que realmente pudieran tener un conocimiento más completo de la totalidad de la ciudad. Esta investigación refleja una realidad poco conocida y el papel del espacio público como mediador. Un punto de partida para otras investigaciones.